Pasamos al teorema 2. Para el teorema 2 tenemos que recordar lo que era la función generatriz de probabilidades de la descendencia de un proceso de ramificación de Galton-Watson. Un proceso de ramificación de Galton-Watson lo habíamos definido como la familia de variables aleatorias z sub n, ¿verdad? De tal manera que el z sub n más 1 se podía poner como la suma de los descendientes de la generación anterior. Y los descendientes de una generación eran las variables aleatorias x sub nj, que habíamos dicho que eran independientes e idénticamente distribuidas. Por tanto, decíamos que todas se podían denominar x, ¿no? Todas tienen la misma distribución de una variable aleatoria x que toma los valores 0, 1, 2, etcétera, con probabilidades p sub 0, p sub 1, p sub 2, etcétera. Y, consecuentemente, la función generatriz de probabilidades la habíamos denotado por f de s y era p sub 0 más p sub 1 por s más p sub 2 por s al cuadrado, ¿no? Porque esto era la suma de los p sub k por s elevado a k, desde k igual 0 hasta infinito. Por tanto, nos queda p sub 0 más p sub 1 por s más p sub 2 por s al cuadrado, etcétera. Más, etcétera. Bien, entonces el teorema parte de que tenemos la función generatriz de probabilidades de la descendencia, que es f de s, y lo que dice el teorema es que a sub n más 1 es f de a sub n, siendo a sub n la probabilidad de que la población se extinga a lo sumo en n etapas. Para demostrar esto, lo que hay que tener en cuenta es que cualquier partícula, una partícula, para que se extinga puede, en n más 1 etapas, porque partimos de n más 1 etapas, puede pasar que en una etapa la población ya con probabilidad p sub 0, si este individuo tiene 0 descendientes, se extinguió y por tanto quedará extinguida en n más 1 etapa. Puede suceder que esta población dé lugar a un descendiente con probabilidad p sub 1 y este descendiente se extinga a lo sumo en n etapas. Pero puede ser que dé lugar a dos descendientes con probabilidad p sub 2 y luego para que ésta se extinga en n más una etapa, pues tiene que pasar que tenga dos y cada uno de estos se extinga a lo sumo en n etapas. Y así sucesivamente, o sea, puede tener tres descendientes con probabilidad p sub 3 en una etapa, pero cada uno de estos tres descendientes se tiene que extinguir a lo sumo en n etapas, y así sucesivamente. Por tanto, esto que está aquí expresado de esta manera, ¿cómo se escribiría? Sería la probabilidad de que esta partícula se extinga a lo sumo en n más una etapa sería que se extinga desde la primera etapa, con lo cual en n más una etapa está extinguida, o dé lugar a un individuo con probabilidad p sub 1 y ese individuo se extinga a lo sumo en n etapas, por tanto pondremos a sub n, o que dé lugar a dos descendientes p sub 2 y cada uno de ellos se extinga a lo sumo en n etapas, es decir, a sub n por a sub n, sería a sub n al cuadrado, más, o que tenga tres descendientes y cada uno de ellos se extinga a lo sumo en tres etapas y así sucesivamente. Con lo cual hemos demostrado que a sub n más 1 es f de a sub n. Y el teorema queda demostrado.